Shalom, shalom familia, ¿cómo están ustedes? Bueno, pues listos para continuar con la parashá número 30 que se llama Kedoshim. Kedoshim, que está en el libro de Levítico capítulo 19, verso 1 al capítulo 20, verso 27. Y la Haftará, Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 22, del 1 al 16. Amén. Oremos. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén y amén. Amén, mis amados. Un gusto estar con ustedes en comunión con la palabra del Eterno, que nos edifica y nos bendice a todos sus hijos. Aleluya. Y nos capacita para estar en obediencia, y el camino se ha facilitado para, a través del conocimiento de la Torah en Yeshua. Y como dice su escritura, que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Amén. Bueno, Kedoshim, que significa en español santos. Kedoshim es el plural de la palabra Kadosh. Kadosh es santo. Nuestro Padre es Kadosh, es santo. Así que Kedoshim son en plural santos. En esta porción vemos los preceptos básicos que rigen desde el interior de una persona misma hasta su prójimo. Vamos a ver la responsabilidad de ser santo. Dentro de la responsabilidad está el rigor con amor, o bien el amor sobre el rigor. Verso 1. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Adonai, vuestro Dios. Estamos en el libro de Levítico, capítulo 19, versos 1 y 2. Entonces, aquí nos habla de que seremos santos, Kedoshim. Y hay dos maneras de entender o comprender esta palabra. La primera parte o la primera manera de comprenderlo es desde el punto de vista de cada uno. Estudiemos lo que significa ser santos, Kadoshim o Kedoshim. El Eterno nos exige a todos que seamos santos, Kedoshim. Santos seréis, dice este verso de Levítico. ¿Qué significa ser santo? Santo significa estar separado o ser separado, alejado. HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu significa el santo bendito es. Significa que Él está separado de todo el mundo material y Él es la fuente de toda bendición y la fuente de toda santidad. HaKadosh Baruch Hu. El santo bendito es Él. Amén. Si nosotros deseamos ser santos, entonces debemos apartarnos de todo aquello que nos contamina, que nos fermenta como la levadura, que es el pecado y que nos deforma. Ser separados
de las cosas mundanas es lo que nos lleva este concepto. Todos podemos lograrlo, porque el Eterno lo ordenó, y si lo ordena es porque Él nos da la fuerza necesaria para lograrlo. ¿Cómo? A través de su Espíritu, de su Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, que mora en nosotros. De esta manera el Eterno nos da el potencial necesario para desarrollar lo que Él planea en nosotros. Y esto es cuestión de emuná, de fe, de confianza. ¿Por qué? Porque el Eterno pone su fe en nosotros, pero nosotros ponemos nuestra fe en Él. Y esto, para poner nuestra fe en Él, es un asunto o una cuestión de confianza, si confío, también de fidelidad, si le soy fiel como Él es fiel, y si estoy sujeta en forma amorosa a nuestro Padre. El ser separados hace que nos elevemos, que crezcamos espiritualmente. Ser separado, apartado, implica lo siguiente, implica cuidar nuestros ojos, cuidar lo que miramos, cuidar lo que consumimos, todo aquello que ingresa a nuestra alma o cuerpo por cualquiera de los sentidos que tenemos. Así que debemos reflexionar en nuestro interior, debemos efectuar continuamente una introspección profunda sobre la vida que queremos llevar. Debemos, en primer lugar, alejarnos de la lujuria. La lujuria es un apetito o el apetito desordenado, apetito ilimitado de los placeres carnales. El término lujuria suele estar asociado al deseo sexual, incontrolable por supuesto, aunque en realidad lujuria también permite referirse al exceso o a lo demasiado o demasía de cualquier tipo de cosa, no precisamente al deseo sexual incontrolado. Leamos Proverbios capítulo 6 del 23 al 26. Dice así el texto 23: porque el mandamiento es lámpara. Repito, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden, aquí dice, de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Verso 25: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda, te atrape con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza, atrapa la preciosa alma del varón. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Así que no solo debemos cuidarnos de aquello que percibimos con nuestros sentidos, también cómo nos vestimos, cómo es nuestra conducta, porque llamamos la atención de otros. Todo lo que tiene que ver es santidad, es jugar con fuego. El Eterno no mora en la lujuria. Ese es un fuego extraño, y los que practicaren
no heredarán el reino de Dios. Leamos en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como yo se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aclaramos, o hay una aclaración a la mala traducción de la Reina Valera 1960 por el Código Real en el versículo 18, que dice: pero si sois guiados por el Espíritu del Mashiach, no estáis entonces bajo el legalismo que ha venido por una interpretación torcida de la ley divina. Lo dice en Gálatas 5:18. Así que debemos ser santos, firmes, alejándonos de todo aquello que nos pueda hacer peligrar nuestra santidad, como lo dice el capítulo 5 de Gálatas. Y la prueba principal para el ser humano es la lujuria, que es lo opuesto de la emuná, de la fe, de la confianza. La lujuria puede llegar de diversas formas, a través de una mujer o un hombre, dependiendo del caso. Adulterio, así puede llegar la lujuria, o a través de la droga o drogas, a través de la pornografía, de contiendas, pleitos, envidias, idolatría, a través de todo aquello que es tóxico a nosotros. Entonces, ser santo es algo que hay que lograr para crecer espiritualmente. Se puede aplicar esta palabra para elevarnos espiritualmente, desarraigarnos, despegarnos de lo que es carnal. Entonces, también violar o matar a una persona, esto es muy delicado porque es quitar la imagen divina y al mismo tiempo usando el material de Dios, o sea, lo creado por Dios para nuestro gozo. Y esto es rebelión, esto es vivir sin Torah, no guardando los mandamientos del Todopoderoso. Entonces hay que alejarse, huye de las pasiones juveniles. Y no solamente se habla a los jóvenes, se está hablando de las pasiones juveniles, no de los jóvenes. Mucha gente lo relaciona que es la etapa donde los jóvenes deben huir, pero no es así. Todo ser humano nos está diciendo que huyamos de esa inclinación al mal, de lo que trae pasión al ser humano, que es desobediencia, que está fuera de la palabra. Entonces hay que alejarnos del mundo o de lo mundano o del pecado. Esto debe ser una renuncia real, concreta, dándole la espalda a lo material. Es un trabajo personal que puede, mis amados, demandarnos
toda la vida. Toda la vida, porque mientras estemos en este mundo es la lucha contra el mal. Entonces, es una decisión personal, cotidiana, del diario vivir, de la hora vivir, del segundo a vivir. Es permanente, es el ejercicio diario de libre albedrío. Diariamente, a todas horas, estamos ejerciendo la voluntad del Eterno y no la voluntad nuestra, para caer en libre albedrío, que es desobediencia. Sí tenemos libre albedrío, pero si tenemos al Eterno y Torah y somos Kedoshim, bueno, ahí nos está hablando a nosotros. Es un ejercicio diario. Es estar venciendo cada minuto, cada hora, cada día. Es la decisión de elegir el camino correcto, el camino justo, el camino de la verdad y la vida. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él nos enseñó y nos mostró este camino más excelente, porque Él era judío, Yehudí. Él guardaba Torah y Él sabía que había sido enviado al mundo para reanudar la comunión del Eterno con el hombre. Así que hay algo que, digamos, no se puede hacer cuando Él ya nos mostró todo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Al seguir su camino, que su camino está escrito en la verdad, en la palabra, y que el obedecerlo nos da vida. Camino, verdad y vida. Así que nuestro espíritu humano debe rendirse al Espíritu de Dios para controlar el alma, y el alma controle al cuerpo. Pero cuando no hay obediencia es al contrario. El cuerpo controla al alma. Cuando el alma quiere hacer algo correcto, el cuerpo está desenfrenado por no obedecer al Eterno. Así es que, repito, nuestro espíritu debe rendirse al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, porque de esta manera el espíritu controla el alma y el alma controla el cuerpo, y no al revés. Existen 3 niveles de conciencia: el pensamiento, el habla y la acción. No debemos tener pensamientos lujuriosos. Ya vimos que no es nada más en el aspecto sexual ilícito, no. Ya vimos que la lujuria entra por todos los caminos. Así que no debemos tener pensamientos lujuriosos. Cuando aparecen rápidamente, nuestra mente debe vaciarse. Nosotros debemos vaciarla con un nuevo pensamiento, un pensamiento puro, un pensamiento limpio. Debemos centralizarnos en la palabra del Eterno y en Yeshua, ¿sí? Ahora, los pensamientos no tienen voz externa, audible, pero nosotros sí podemos hacer que nuestro cuerpo hable, que se mueva todo lo que funciona para creer el habla y nosotros decir la palabra del Eterno, porque esta es la espada de 2 filos, la armadura que el Eterno nos ha dado para vencer. Y no dejar que el pensamiento en la soledad, apartados en la oscuridad, se convierta en hablarlo por el deseo lujurioso de lo que sea, de robo, de susto, de desobediencia, de hacer algo en oculto. Y luego viene la acción. Por eso debemos desenmascarar inmediatamente al pensamiento hablando la palabra del Eterno. No debemos hablar cosas que no debemos. Tampoco debemos utilizar palabras sucias, porque esto invade nuestro pensamiento. Así que debemos cuidarnos, cuidar nuestra boca,
de todo comentario que no edifique. ¿Sí? Repito, cuidar nuestra boca porque empezó con el pensamiento y luego es el habla y luego es la acción. Entonces, cuidar nuestra boca de todo comentario que no edifique y evitar que se convierta en un inodoro. Debemos centralizarnos en Yeshua. Debemos no hacer lo que no debemos hacer. Con la cultura que tenemos del hacerlo todo ya, atenta con la palabra del Eterno, dado que el acceso a las cosas indebidas es rápida y es de fácil acceso. Entonces debemos centralizarnos en nuestra acción en Torah y en Yeshua, para que el pensamiento no mueva la boca a hablar algo incorrecto y no lleve a la destrucción al actuar o al realizar ese pensamiento y eso que se habló a una acción, porque la paga del pecado es muerte. Así que lo sabemos muy bien. Así que la raíz de todo esto es la lujuria. Recordemos qué significa. La lujuria es el deseo y la actividad sexual exacerbados, descontrolados. Y también lujuria es el exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Yeshua es el único que nos sacará de donde no podemos salir por nuestros propios medios. Él es nuestro Redentor y de esta manera mantenemos una emuná con el Padre. Fe en acción. Así que seamos santos porque el Eterno es santo. Seamos Kedoshim porque el Eterno es Kadosh. Efesios 4, 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. Y en Romanos 12, 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que con esta palabra que da vida del Eterno, no hay justificación para decir pequé porque fui débil, porque no sabía que iba a tener esta consecuencia. No hay justificación. La palabra es clara. O lo tomamos o lo dejamos. Las consecuencias son extremas, para vida o para muerte. Bien, esto comprende una de las maneras de entender o comprender esta palabra. Lo acabamos de ver, que el primero es desde el punto de vista personal o desde el punto de vista de cada uno. Ahora veamos el segundo, que es desde el punto de vista de nuestro prójimo. Estos dos textos de Levítico 19 mencionan dos palabras. Habla, que en hebreo es davar, y decir es lemor. Así que el habla refiere a hablar con rigor. El decir refiere a decir o expresarse con amor. Entonces el texto dice dos palabras claves: habla y di. Hablar y decir. Hablar con autoridad.
porque sabes en quién estás cimentado y que nada te va a mover de la roca inamovible que es nuestro Mashiach, que guardó Torah y nos enseñó Torah, a obedecer mandamientos, todos los mandamientos del Eterno. Y la otra es decir, que se refiere a lo que tú hables o yo hable desde el punto de vista de nuestro prójimo, debemos expresarlo con amor. La Torá siempre hace hincapié en centrarnos en aplicar el rigor con amor y que siempre predomine el amor sobre el rigor. Adonai nos enseña cómo dirigirnos a los demás, en qué modo debemos enseñar, exhortar, sin humillar, sin forzar a los demás, o sea, nos enseña cómo dirigirnos a nuestro prójimo. En Levítico 19:19 dice: mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Levítico 19:19. Así que, muy sencillo, no hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. En el libro de Devarim, Deuteronomio 22, 9 al 11, dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Veamos el amor al prójimo. Leamos en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Adonai. Levítico 19:34. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo, Adonai, vuestro Dios. Él lo dijo muy claramente y lo ratifica. En Mateo 22, 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Yeshua le dijo: amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 36 al 40 nos está ratificando el Eterno que amemos a nuestro prójimo, porque es el segundo mandamiento, como a nosotros mismos. En primer lugar a Él y en segundo lugar al prójimo. Estos textos que acabamos de ver nos enseñan a no entremezclar las cosas, como conductas, privacidad, pensamientos, sentimientos. También nos enseñan a no poner preceptos en la otra persona. Y también nos enseñan a respetar a nuestro prójimo como es, no cargándolo de nuestras expectativas
o de nuestras necesidades. Nos enseñan estos textos también que vimos, los detalles para observar en Levítico y Deuteronomio, a cómo debemos dirigirnos a terceros, a nuestros familiares de sangre, de fe, a nuestro prójimo, en definitiva, a ser muy cuidadosos. Y nos habla como no mezclen semillas, no mezclen animales, no aren con dos tipos de animales diferentes, no mezclen el viñedo con otra especie, no mezclen lana y lino conjuntamente. Así que eso nos habla de cómo debemos dirigirnos a terceras personas o a nuestro prójimo, familiares, etc. Y nos recalca la palabra que debemos ser muy cuidadosos porque dice yo, Hashem, yo soy Dios. Él lo dijo. Está como, así para entenderlo más claro, firmado. Lo que él dice está firmado por él. Él es la máxima autoridad. Por ejemplo, nos dice que no mezclemos semillas. Por ejemplo, si ponemos una planta como habas con lentejas, estamos dañando a ambas plantas porque sus raíces son diferentes, ya que unas son profundas y las otras son superficiales. Entonces, requieren nutrientes diferentes. La de raíces más pequeñas queda neutralizada por la planta de raíces profundas. Es decir, estamos aplicando el rigor sobre el amor. Una de las plantas va a prevalecer sobre la otra, la va a debilitar a la otra, que es la más vulnerable, y va a llegar hasta la muerte. Así nos habla del prójimo, que seamos muy cuidadosos en la obediencia para con el prójimo, que debemos actuar, debemos obrar con ese cuidado, ser sensibles, de no neutralizarlos ni debilitarlos o llevándolos a que se pierdan. Nuestra acción, recordemos uno de los 3 niveles de la conciencia, que debe ser con amor y sin crueldad. Debemos trabajar nuestro interior, forjar el carácter de Yeshua, de modo que movernos dentro de una zona edificará a ambas partes. También aquí en Levítico nos habla de no mezclar animales. Juntar animales de distinta especie delante de un carro, de una carreta. Esto puede implicar que el mismo carro se vuelva muy complicado para conducir, dado que ambas especies, al ser diferentes, tengan fuerzas diferentes, tiempos diferentes, respuestas a moverse diferentes. Debemos privilegiar al cuerpo del Mesías, donde somos parte nosotros, donde todos tiramos hacia el mismo lado, con el mismo corazón centralizado en Yeshua. Levítico nos da más ejemplos de no arar mezclando animales, como lo que acabamos de decir del carro, que no puede ser diferentes animales, porque el yugo será difícil de dirigir en forma recta o rectilínea para arar la tierra. De igual manera, un yugo disparejo en el matrimonio resultará una convivencia errática y difícil, llegando al extremo de no prosperar felizmente en la relación de matrimonio, ya que Yeshua no podrá convivir en un yugo disparejo.
opuesto. También nos habla de no mezclar el viñedo con otra especie, porque al mezclarlo va a perjudicar el sabor del viñedo, de esa vid, ya que estará influenciada por la otra especie que dañará el fruto para un buen vino. Del mismo modo, no puede convivir en nosotros o en el cuerpo de Yeshua una raíz de amargura, ya que ésta va a alterar el espíritu del cuerpo, cada uno en su función como parte del cuerpo de Yeshua. También nos habla de no mezclar lana ni lino, que nuestra vestimenta espiritual es alterada de acuerdo a nuestro nivel espiritual, a nuestra fe. Debemos trabajar en la fe, en el don de Dios, para que crezca en cada uno y nos eleve, nos haga crecer espiritualmente, madurar, ser sólidos y radicales. No podemos mezclar debilidades con solidez, porque no funciona de esa manera. Porque al estar mezclados, inestables en nosotros mismos, no podemos presentarnos ante el Padre con un espíritu impuro o sin dignidad. Nuestra ropa debe ser de lino fino, lino blanco, lino resplandeciente, que no esté mezclado con otras fibras que resulten ser engañosas o que alteren nuestra forma original y fermenten en nosotros, provocando levadura. Un poco de pecado, un poco de mezcla, leuda toda la masa, contamina el cuerpo. Y de esa manera, pues, bien dice el Salmo 24, ¿quién se presentará delante del Eterno? El limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Adonai y justicia del Dios de su salvación. Amén. Bueno, estamos hablando también un ejemplo que vamos a continuar con este punto de pecado, que es vamos a discernir las señales de la lujuria. Sabemos que por lo general todos enfocamos en impureza sexual, pero vamos a ver cómo se disfraza la lujuria. También entra lujuria o se disfraza y la persona no se da cuenta que está en un grave pecado, que ha mezclado lo bueno con lo malo, es a través de la autocompasión. Porque la autocompasión nos lleva a la insatisfacción, buscando elementos ajenos al buen vivir y repercutiendo en la familia y en el cónyuge, desenfocándonos de Dios con consecuencias negativas en el cuerpo. También otra señal de lujuria es la inseguridad, que transmitimos o cuando hay inseguridad la extendemos primeramente a nuestra familia o al cónyuge y nos hace meter una cuña en nuestra relación con el Padre con consecuencias negativas en el cuerpo. Otra señal de la lujuria es la crítica. La necesidad de rebajar o destruir a los demás, repercutiendo en nuestra familia y en el cónyuge, sembrando cizaña, alejándonos del Padre y con consecuencias negativas en el cuerpo. Otra señal de la lujuria es el activismo, que nosotros nos enfocamos en el centro
desplazando a nuestra familia, desplazando al cónyuge y de igual manera desplazando totalmente al Eterno y al cuerpo. Así que, mis amados, es para meditar estas partes o estos puntos tan importantes sobre la lujuria, porque la lujuria es la falta de santidad, ¿sí? Y la falta de santidad en los seres humanos lleva por consecuencia que la tierra los vomite a todos los moradores que practican estas cosas. Levítico 20, 22 al 24 dice: guarden todos mis estatutos, guarden todas mis ordenanzas y pónganlas por obra, no sea que los vomite la tierra, en la cual yo los introduzco para que habiten en ella. Y no anden en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. Pero a vosotros les he dicho: ustedes poseerán la tierra de ellos, y yo se las daré, para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Hashem, tu Dios, que te ha apartado de los pueblos. Levítico 20, 22 al 24. Amados hermanos, el pecado es tan corrosivo que lleva a corromper la misma tierra, corrompe a los seres inherentes que están en este planeta y los contagia de corrupción. Y es por ese motivo que la misma tierra vomita a civilizaciones contaminadas por el pecado, llenos de lujuria, llenos de idolatría. Estas dos se asemejan, la lujuria y la idolatría. Podemos ver claramente que el Eterno decidió eliminar estas civilizaciones cananeas que estaban llenando de perdición esta tierra santa, que el Eterno eligió para que un pueblo santo ocupe el lugar de ser los Kohanim del mundo y que lleven la Torá a las demás naciones. Veamos Deuteronomio 9:5. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Adonai tu Elohim los arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que el Eterno juró a tus padres, a Abraham, Yitzhak y Jacob. Así que no entraron por la rectitud de sus corazones, sino que el Eterno desarraigó esa población contaminada con la idolatría, los arrojó de allí con el paganismo, con la lujuria que trae muchas ramas de actitudes. Una persona lujuriosa no es nada más en lo sexual. Eso nos debe quedar muy claro para que cada acto que nosotros realicemos lo pasemos por un filtro a ver si no estamos cayendo en lujuria, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado hasta el momento. La creación del Eterno está gimiendo, mis amados, gimiendo por la manifestación de santidad de los hijos del Eterno. Está gimiendo porque nosotros seamos Kedoshim. Romanos 8, 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad
no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 19 al 23. Así que, amados, la misma creación está gimiendo para que nosotros, que somos pueblo de Dios, hijos de Dios, pueblo de Israel, pueblo escogido del Eterno, está gimiendo para que nosotros practiquemos, ejerzamos la santidad. Y que sean desarraigados todos los actos inmorales que llevan a la perversión de toda la humanidad. Así que es necesario que los hijos del Eterno nos levantemos a cumplir la misión de andar en santidad, en pureza de día, como hijos de luz, y llevar su palabra, la palabra que vino a corroborar nuestro Mesías Yeshua, su palabra y la Torá a todo rincón del mundo, y clamar por la pronta venida de nuestro Mashiach. Amén. También Levítico, en el verso 5, capítulo 19, nos está hablando de ofrecer sacrificio de forma aceptable. Cuando ofrezcas sacrificio de ofrenda de paz al Eterno, ofrécelo de tal manera que seas aceptado. Levítico 19:5. Cada actitud, cada obrar nuestro debe salir de lo profundo de nuestro corazón para agradar al Eterno. Porque el Eterno está mirando nuestra manera de actuar, nuestro obrar. Pero le importa al Eterno, más que lo que hacemos, le importa la intención del corazón. Le importa más nuestro corazón. En Génesis capítulo 4, versos 4 al 7, hablando de que el Eterno mira nuestro corazón, el deseo, la actitud, el gozo para ofrecerle algo a Él, una ofrenda agradable. Dice el verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas, las más hermosas, las más saludables, lo mejor de lo que él tenía en su ganado. Y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y se enojó, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, se sentía ofendido, se sentía enojado. Entonces el Eterno le dijo a Caín, esto es muy importante para nosotros que debemos aplicarlo. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien haces, ¿no serás enaltecido? Y si no haces bien, el pecado te está tocando, está a la puerta. Te estás echando para que caigas en él, en otras palabras.
Pero con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, para todos nosotros el pecado nos toca a la puerta. Pero el Eterno nos ha dado la autoridad de enseñorearnos sobre el pecado. Por ejemplo, lo que pasó con Caín, apliquémoslo a nosotros. Tenía que presentar una ofrenda y no lo hizo con tiempo, no se preparó anticipadamente, lo dejó para después, que luego ahí recolectaba lo mejor, lo hizo apresuradamente, o bien lo dejó para otra ocasión. En esta ocasión, así como fueran las cosas, lo que importaba era presentar la ofrenda. Pero no era así. No es así como debemos presentar nuestra ofrenda al Eterno. Debemos hacerlo con excelencia, debemos hacerlo con gozo, con alegría, debemos esforzarnos. Alguien dijo por ahí, yo tengo muchas necesidades económicas. Y otra hermana le contesta, todos tenemos. ¿Quién dijo que nada más tú? Entonces así estaban las ovejas de Abel. Yo no sé si tenía un ganado grande o tenía un ganado pequeñito, y escogió la mejor oveja para ofrecerla al Eterno en olor fragante. Entonces, esto me recuerda a la viuda que dio todo lo que tenía cuando fueron la entrega de las ofrendas en el templo, en el segundo templo. En otras palabras, todo lo que hagamos, más bien dice la Escritura, todo debemos hacerlo de corazón, porque lo hacemos para Dios. Y luego dice Romanos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, que es nuestra ofrenda racional del momento, del día. Y siempre tenemos que estar de esta manera, ¿sí? Ofreciéndonos en sacrificio vivo para Él, que es nuestro culto, dice una traducción racional. Entonces, muchas personas quieren ver las bendiciones, pero hay que analizar nuestra actitud, como la de Caín. Dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué tienes ese rostro decaído? O sea, molesto, ¿verdad? Porque su ofrenda no fue recibida como la de su hermano Abel. Y dice, si haces el bien, que no vas a ser enaltecido, pero si haces el mal, el pecado te está acechando a que no lo hagas bien. Pero dice, con todo esto, a ti será su deseo. O sea, te va a tentar, pero tú debes enseñorearte sobre él. Y en otra traducción dice, nos da autoridad para enseñorearnos sobre el pecado. Así esté tocando, nosotros vamos a hacer lo correcto, con excelencia, dando todo para el Eterno, más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestro deseo, más allá de nuestra necesidad, más allá de todo, porque Él nos da más allá de lo mejor, de la grosura, de la abundancia del trigo, de la tierra, del sustento, de la salud, de la alegría, de la compañía, de mandar a sus ángeles que nos guardan, que nos defienden en nuestro dormir, en nuestro despertar. Alzaré mis ojos a los montes, porque nada más de ahí viene mi socorro, de Adonai. Los montes no, dice, alzaré mis ojos a los montes. Y se refiere al monte de Sión, a donde bajó el Eterno a hacer su morada con su pueblo Israel. Durante este tiempo de Levítico, cuando les entrega la tierra prometida,
y luego en el primer templo, segundo templo, y ya está por suceder lo del tercer templo. Alzaré mis ojos a los montes, al monte de Sión, porque ahí está la Torá, ahí está la palabra, ahí está la bendición para que nos vaya bien. Y mucha gente no hace lo correcto y dicen, a mí me va muy bien. Bueno, pues cuidado, porque si se hace el mal y les va bien, pues tienen que recordar esta palabra que dice que el Eterno es paciente para con todos, para que se arrepientan, para que enderecen su camino. Es paciente, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de obrar correctamente, mis amados, porque no sabemos si mañana estaremos, y no sabemos, más bien no podemos corregir el pasado. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de obedecer al Eterno con alegría, con gozo. Leamos primera de Samuel 16:7. Y el Eterno respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Adonai no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira el corazón. Acá tenemos el caso de alguien que hace las obras rectas, pero sin el corazón adecuado. Veamos en 2 de Crónicas 25:2. Dice: hizo él lo recto ante los ojos del Eterno, aunque ¿qué? No lo hizo de perfecto corazón. O sea, obedeció por obediencia, pero sin gozo en su corazón. No tenía con un corazón agradecido y perfecto, una ofrenda con alegría al Todopoderoso. En 2 de Reyes 23:25 dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Eterno de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Les recomiendo que lean todo el capítulo 23 del libro de Segunda de Reyes. Amén. Y ya para terminar, veamos que la santidad es emuná, es fidelidad sujeta en forma voluntaria y amorosa a Dios. La santidad y ser santos es una gran responsabilidad, es un compromiso, es un mandato. La santidad es lo que nos hace sobrevivir en este mundo que está a punto de ser destruido. Y la lujuria es justamente el otro extremo. Podríamos definirlo como todo aquello o aquel deseo carnal, abominable, que nos destruye internamente, que corroe el corazón de los humanos y que rompe la relación con nuestra familia, que es con Dios y con el cuerpo de nuestro Mesías. Cuando hacemos las cosas para el Eterno, debe salir de nuestro corazón. Y nuestra ocupación debe ser estar en la acción, en el ser, y no en lo no hacer. Consagrados en nuestra ocupación, trabajo,
no siendo solamente siervos inútiles, haciendo lo que se nos mandó a hacer. Cuando uno hace lo que se te manda a hacer y no te pasas un poquito más allá o un mucho más allá de hacerlo con excelencia, pues dice la Escritura que siervos inútiles somos porque hacemos lo que se nos mandó a hacer, como lo vimos en el texto anterior de Segunda de Crónicas 25:2. Pero para ser siervos útiles debemos hacerlo más allá de lo ordenado. Espero haberme explicado. Entonces es actuar con excelencia, con gozo, con alegría, como si fuera el último momento de nuestra vida, como que ya no hay otra oportunidad. Ver ese momento, que esa ofrenda, que esa actitud, que lo que estamos haciendo, obrando, sea excelente. El Eterno se goce con nosotros y seamos luz, y que esta tierra ya no gima tanto al ver a los hijos del Eterno en acción. Así que el enfoque, o debemos enfocarnos, si no lo estamos haciendo correctamente, en cambiar nuestro corazón, porque al cambiar nuestro corazón cambia la manera de actuar, de la acción, que es la que va a glorificar al Eterno y la que nos va a traer bendición. Amén. Dice Hebreos 12:14, sigan la paz con todos y la santidad, con todos, sin la cual nadie verá a Dios. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Eterno. Amén. Bueno, pues con esto terminamos. Vamos a orar, a darle gracias al Eterno por su bendita palabra. Gracias, Padre, por estas 2 porciones de la Torah que nos ha permitido tanto a nuestras hermanas Elki y Laurita la lectura, y a su servidora el estudio y toda lo que conlleva a editar cada video, cada audio que se sube en el canal. Gracias, Padre, que sea una ofrenda agradable a usted. Lo hacemos con todo nuestro corazón. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah, en el nombre de Yeshua, Rey de Israel. Amén, amén y amén. Mis amados, amada familia en Yeshua, que el Eterno tome sus corazones así como los nuestros. Él es el que pesa los corazones. Que no haya revés, que no haya plagas por el otro lado del corazón, sino que nuestro corazón sea perfecto. Que el Eterno nos bendiga a todos, te bendiga a ti que estás escuchando y que estás haciendo lo que hace un siervo fiel, un siervo útil. Amén. Igual que nosotros como servidores del Eterno. Bendecido Shabbat, Shabbat Shalom. Que el Eterno le renueve a cada uno, nos renueve como las águilas, nos dé fuerzas, nuevas fuerzas. Y disfrutemos este Shabbat en comunión con Él, con su pueblo. Y que nuestro cuerpo se vivifique, así como nuestro espíritu y nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser, dándole honor y gloria al que le pertenece el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendecidos sean familias en Torah y en Yeshua, y que tengan una semana muy bendecida. Shabbat Tov anticipado. Les amamos y hasta la próxima. Shabbat Shalom y Shabbat Tov. Amén y amén.